Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con la explicación de estos ejercicios que quedaron pendientes, ya que aquí ya hay una aplicación diferente que les había explicado el otro día, que tenía que ver con la solución de triángulos que no son rectángulos, ¿sí? Entonces, donde ya ustedes tienen que aplicar lo que es la ley del seno y la ley del coseno, dependiendo de lo que se vaya a hacer. El problema que está aquí dice lo siguiente, ¿no? Hallar el vector resultante entre dos vectores de 4 kilopondios y 3 kilopondios aplicados en un punto 0 O y que forma un ángulo D. Entonces resulta que los kilopondios son una unidad de fuerza, así como lo es el Newton y lo es la Dina, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo tenemos dos gráficos. Los dos gráficos, aquí en este punto O existe un cuerpo que se ve sometido por la acción de estas dos fuerzas, y luego el mismo cuerpo se ve sometido bajo la acción de estas dos mismas fuerzas. La única diferencia entre un gráfico y el otro es el ángulo que forman las dos fuerzas entre sí. Ustedes saben de que este gráfico corresponde a un par de vectores que son fijos, ¿sí? Son fijos porque tienen el mismo origen, no son libres. Entonces resulta que el ángulo que forman estos dos vectores fuerza son de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto. Pero estos dos vectores aquí forman un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a resolver estos dos ejercicios de acuerdo al método que realmente se exija, de acuerdo a las características que él tiene. ¿En qué consiste esto? Como dice allí, es encontrar el vector resultante. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este par de vectores de 3 y de 4 kilopondios, yo puedo formar aquí perfectamente el paralelogramo, que ya lo sabemos hacer, y al trazar la diagonal, esto que está aquí en azul, esta diagonal sería la fuerza resultante, o sea, la fuerza R. Pero si el ángulo que se forma entre estos dos vectores es de 60 grados, yo formo este paralelogramo también y trazo la diagonal. Ustedes pueden observar que aquí uno claramente puede darse cuenta de que la resultante de este primer gráfico es menor a la de este segundo. O sea que entre más agudo va siendo este ángulo, la fuerza resultante cada vez va siendo mayor. Y si este ángulo, por ejemplo, de 90 empieza a ser mucho más amplio, por ejemplo, un ángulo de 110, 120 grados, 150 grados, el paralelogramo que se forma hace de que la fuerza resultante cada vez sea más corta. O sea que entre mayor sea la abertura angular entre esos dos vectores, la fuerza resultante puede llegar hasta cierto punto a irse disminuyendo, ¿sí? A irse disminuyendo. Pero si el ángulo se reduce, entonces la fuerza resultante va aumentando. Entonces, en este caso vamos a trabajar este ejercicio de dos maneras totalmente distintas. ¿Listo? En el caso del primero, como aquí este paralelogramo que se forma es un rectángulo y yo trazo la diagonal, entonces la diagonal inmediatamente forma dos triángulos que son rectángulos, ¿sí? Y en este caso, pues lógicamente ese ángulo que se va a formar va a ser este de aquí, que sería también un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Va a ser un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, como se forma un triángulo rectángulo allí, vamos a determinar el valor de esta fuerza resultante. Entonces, podemos perfectamente, como tenemos el valor de este lado de acá y este que está acá se convierte en este otro cateto de este triángulo, o sea que conocemos el valor de estos dos catetos y vamos a encontrar el valor de su hipotenusa. Entonces podemos hacerlo perfectamente por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, tendríamos nosotros que OR al cuadrado será igual a OA al cuadrado más AR
al cuadrado. O sea que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. ¿Listo? Entonces aquí podemos reemplazar OR en este caso, por ejemplo, es el vector resultante. Y esto es igual a OA, que sería este vector que está aquí. O sea, el de 4 kilopondios al cuadrado. Más AR, que sería este de acá, que es exactamente igual a este de acá, que sería de 3 kilopondios al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí nos va a quedar que R elevado al cuadrado es igual 4 kilopondios al cuadrado serían 16 kilopondios cuadrados. 3 kilopondios al cuadrado serían 9 kilopondios al cuadrado. Y esto nos va a dar 16 y 9 serían 25 kilopondios al cuadrado. O sea que R al cuadrado sería igual a 25 kilopondios al cuadrado. Entonces, como necesitamos el valor de R, entonces el valor de la resultante es igual a la raíz cuadrada de 25 kilopondios al cuadrado, que es igual, la raíz cuadrada de esto serían 5 kilopondios. O sea que el valor de ese vector resultante es de 5 kilopondios. ¿Listo? Entonces ya con eso hemos resuelto la primera parte, cuando el ángulo que forman los dos vectores es un ángulo de 90 grados. Entonces ahora vamos a resolver este de aquí. Entonces resulta que lo que tenemos acá es que acá se nos está formando un triángulo que no es rectángulo, sino que es un triángulo que es obtusángulo, porque este ángulo que se forma aquí dejó de ser de 90 para convertirse en un ángulo de más de 90 pero menos de 180, o sea que es un ángulo obtuso. Y estos dos ángulos de acá pues son ángulos agudos, ¿sí? Que son ángulos que son más de 0 grados pero menos de 90 grados. Esa es la definición de ángulos agudos y ángulos obtusos. Entonces, como este triángulo de aquí ya dejó de ser rectángulo, entonces ya no podemos aplicar el teorema de Pitágoras que tenemos aquí, sino que tenemos que buscar otro método, que es un método trigonométrico para poder determinar el valor de ¿quién? De este vector que está aquí. Después de haber formado este paralelogramo, trazamos su diagonal y se nos forma este triángulo. Entonces resulta que acá ya habíamos visto lo siguiente. ¿Sí? Lo que yo tengo acá es exactamente esto de acá, ¿sí? Pero lógicamente, antes de resolver esto, recuerden ustedes que aquí lo que hemos encontrado es el valor de este vector resultante. Y después de que uno encuentra siempre el valor del vector resultante, entonces hay que buscar también esa dirección nueva que se acaba de formar aquí, ¿sí? Porque los 90 grados es el ángulo que formaban los dos vectores, ¿sí? Este de 3 kilopondios y este de 4. Pero la diagonal también tenemos que encontrar ahora cuál es el ángulo que se forma aquí. ¿Listo? Entonces, antes de hacer la segunda parte, encontremos el ángulo que estaba ahí pendiente. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues muy fácil. Recuerden que para encontrar esos ángulos siempre se recomienda manejar la función trigonométrica o la razón trigonométrica tangente. Entonces, por ejemplo, tangente, vamos aquí al ángulo, sería el ángulo θ, que es el nuevo ángulo que se forma allí. Entonces la tangente de θ sería el cateto opuesto
sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Y de acuerdo a ello, el cateto opuesto aquí sería AR y el cateto adyacente sería OA. ¿Listo? Sería OA. Entonces, nos va a quedar aquí que reemplazando nos quedaría que la tangente de teta es igual. ¿Cuál valor tiene AR? El valor de AR allí sería de 3 kilopondios. Y el valor de OA sería de 4 kilopondios. Estos kilopondios con estos kilopondios se van. Y esto nos va a dar 0.75 si no estoy mal. Sería 0.75. ¿Listo? O sea que la tangente de teta es igual a 0.75. Acuerden que sin unidades. Entonces vamos a encontrar el valor del ángulo. Nos quedaría que teta sería igual al arco tangente de 0,75. Entonces esto vamos a utilizar la calculadora científica. Entonces vamos a utilizar la calculadora científica, que sería esta. Entonces vamos a determinar el arco tangente de 0,75. Entonces sería segunda función de tangente 0.75. Entonces sería 36, o sea que el ángulo teta sería igual a 36,8698 u 86 solamente si vemos grados, ¿sí? O sea que ese ángulo sería de 36.86 grados. Pero si queremos verlo con minutos y segundos, acuerden de las comillitas aquí, y nos daría que teta es igual a un ángulo de 36 grados, 52 minutos y 11,63 segundos. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tendríamos la respuesta de la primera parte. Tendríamos el valor de un vector resultante de 5 kilopondios y el valor del ángulo que forma el vector resultante con respecto a la horizontal de 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. ¿Listo? Entonces, volviendo a lo que les estaba explicando aquí, a lo que teníamos aquí, que es el mismo gráfico. Entonces, esta parte ya la resolvimos y dice lo siguiente. En la segunda parte, ¿no? En este caso el triángulo que se forma no es rectángulo, pues el ángulo que se forma entre las fuerzas no es de 90 grados, sino un ángulo de 60 grados. Por lo cual es un triángulo obtusángulo. Y por lo tanto no podemos determinar su fuerza resultante OR por medio del teorema de Pitágoras, ni por razones trigonométricas, sino a través de unas leyes que ustedes ya han visto en su trigonometría de grado 10, que son la ley del seno o la ley del coseno, dependiendo de lo que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, con una, por ejemplo, vamos a encontrar el ángulo de ese nuevo vector resultante, y con la otra ley vamos a encontrar la magnitud, o sea, el tamaño de él. Entonces, para ello, vamos a ver esto que tenemos aquí, para explicarlo. El triángulo que nos llama aquí es exactamente este, ¿no? O sea, este vector de 3 kilopondios es este que está aquí, ¿correcto? Porque acuérdense que este lado lo pasamos para acá para poder formar el triángulo. Y este vector base que está aquí, pues sigue siendo el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es que conocemos la base de este triángulo, este otro lado de ese triángulo, y lo que vamos a averiguar es su resultante.
O sea que el dibujo que tenemos es exactamente igual a este que está aquí. ¿Listo? Pero entonces para ello vamos a sacar el mismo triángulo, pero vamos a darle unos valores en sus vértices y en sus lados diferentes. Entonces sería el triángulo ABC, donde el lado A se opone al ángulo A, el lado B se opone el lado B se opone al ángulo B, y el lado C se opone al ángulo C. Acuérdense que siempre a todo ángulo se opone un lado, y a todo lado se opone un ángulo, en un triángulo, ¿no? Estamos hablando de triángulos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley del coseno? La ley del coseno, que si usted tiene un triángulo obtusángulo de estos, este lado, óigase bien, este lado que está aquí, o sea que A elevado al cuadrado equivale a la suma de los cuadrados de estos dos lados menos 2 veces o el doble producto de estos dos lados multiplicado por el coseno de ¿quién? De este ángulo. O sea, si yo voy a encontrar a A, entonces también tengo que trabajarlo en función del ángulo A, o sea, el ángulo que se opone a este lado que voy a buscar. Ahora, si yo voy a encontrar el lado B, ¿sí? Si el lado B, cuando yo digo que voy a buscar el lado A, es porque conozco este lado B y el lado C. Pero si yo voy a buscar el lado B, es porque conozco el lado C y el lado A. O sea que el lado B al cuadrado, como dice aquí, equivale a la suma de los cuadrados de estos dos lados menos el doble producto de ellos multiplicado por el coseno del ángulo que se opone a este lado, o sea, el ángulo B. Y si ahora voy a encontrar el valor de C, entonces C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 veces el producto entre ellos por el coseno del ángulo que se opone a este, que es el ángulo C, o sea, esto que tenemos aquí. O sea que la ley del coseno tiene 3 variantes. Cada una de ellas sirve para encontrar el lado que usted necesite en función de los otros dos lados, ¿sí? Y en el caso de la ley del seno, ¿qué es lo que nos dice la ley del seno? Por ejemplo, en este mismo triángulo, estamos hablando de este mismo triángulo, ¿sí? Nos dice que el lado A, óigase bien, el lado A, vamos a borrar esto, que no nos vaya a confundir esta vaina. ¿Qué es lo que nos dice? Que el lado A es al seno de A, como el lado B es al seno de B y el lado C es al seno de C. O sea, esto que tenemos aquí. ¿Sí ven? O sea que aquí se forman unas proporciones entre la longitud de los lados y el valor trigonométrico del seno de cada uno de los ángulos que se oponen a esos lados. Y ustedes pueden observar aquí una igualdad que tiene 3 miembros. O sea que esto que tenemos aquí es igual a esto, ¿sí? Esto es igual a esto, pero esto también es igual a esto. ¿Por qué? Por transitividad. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces podemos concluir que esto que está de primero es igual a esto que está de último. Esa es la propiedad transitiva, ¿sí? Por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces podemos concluir que A es igual a C. ¿Listo? Por ejemplo, un ejemplo práctico. Si Pedro tiene la misma cantidad que Juan, ¿sí? Si Pedro tiene la misma cantidad que Juan, pero Juan también tiene la misma cantidad de dinero que María, entonces Pedro tiene que tener la misma cantidad de dinero que tiene María. O sea, esa es una propiedad transitiva. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Si yo tengo esta igualdad de esta manera, yo puedo asegurar que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, o A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Y también puedo decir que B sobre seno de B es igual
a C sobre seno de C, ¿sí? Y que él es igual a este de aquí, y que este de aquí es igual a este de aquí, y que este es igual a este de acá. O sea que entre todos ellos se va a cumplir ese criterio de igualdad. ¿Listo? Entonces, el triángulo que ustedes ven aquí es el mismo triángulo que está en el problema. Miren los vértices, OAR. OAR, mire, OAR, es el mismo triángulo, sino que lo he traído, lo he sacado y lo he puesto aquí, OAR, ¿sí? Entonces ya con el triángulo allí vamos a buscarle la solución. ¿A qué cosa? Al valor de OR, que es el vector resultante entre esas dos fuerzas que se dan, y el ángulo que se forma también, si usted quiere hacerlo acá. ¿Listo? O el ángulo que está acá. El ángulo que se forma entre estos dos vectores. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a sacar el dibujo aparte para poder aplicar eso. Bien, entonces aquí los tenemos. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí aparte esos triángulos, y este es el triángulo del problema, donde vamos a encontrar AOR en función de este vector que tenemos aquí y este que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a la ley del coseno, tenemos que encontrar es el valor de OR, ¿sí? En función de estos dos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este triángulo aquí, que donde nosotros vimos cómo se aplicaba la ley del coseno, este lado OR es como decir el lado B. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la ley del coseno acá, ¿cómo nos quedaría con este primer triángulo? Nos quedaría que B al cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de este ángulo que se dé aquí, por decir, llamémosle teta. ¿Listo? O sea que en este triángulo que tenemos aquí, B, que es este, en este triángulo sería el lado OR elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, o sea, OA al cuadrado más AR al cuadrado menos 2 veces OA por AR por el coseno de este ángulo de aquí, que es ¿cuánto? Beta, sería beta. Ojo, no es beta, porque recuerden ustedes que siempre va a ser con el coseno del ángulo que se opone al lado que yo voy a buscar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso,
Bien, entonces aquí tenemos el dibujo. ¿Listo? Hemos vuelto a trasladar este triángulo donde vamos a buscar AOR en función de estos dos vectores que ya conocemos. Acuerden que este vector que está aquí en este lado del triángulo es exactamente este vector que está aquí de 3 kilopondios. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que vimos, vamos a volver a hablar de las leyes del coseno y del seno en función de estos dos triángulos. Por ejemplo, aquí en este triángulo vamos a encontrar o tenemos que determinar el valor de OR. Sabemos que este vector de aquí tiene 3 kilopondios y este de aquí tiene 4 kilopondios, ¿sí? Y este pues lógicamente es el vector R que vamos a encontrar. Entonces acuérdense que la ley del coseno tiene tres variantes. Una para encontrar este lado en función de los otros dos, o este lado en función de los otros dos, o este lado en función de los otros dos. Entonces en este caso, por ejemplo, pues conocemos el valor de estos dos lados y vamos a determinar el valor de esta resultante. O sea, como decir B. Entonces aquí, por ejemplo, B, ¿cómo sería de acuerdo a la ley del coseno? Sería que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC por el coseno del ángulo que se opone a B, que sería B. ¿Listo? Y en este de aquí vamos a hacer exactamente lo mismo reemplazando, o sea, R al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de estos dos, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso sería, démosle el valor, o sea, OR, pongámoslo por aquí porque eso de pronto no nos va a caber, sería OR al cuadrado, o sea, este lado de aquí será igual a la suma de los cuadrados de estos dos, o sea, OA, y el otro sería AR al cuadrado menos 2 veces OA por AR por el coseno del ángulo que se opone a este lado, que vamos a encontrar que es ¿cuál ángulo? El ángulo A. ¿Sí? Le colocamos el vértice allí para indicar que eso es un ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar OR, ¿quién es realmente dentro de ese gráfico? Sería R al cuadrado. OA, que es este de aquí, sería este vector de 4 kilopondios al cuadrado. Y AR sería este de 3 kilopondios al cuadrado. Menos 2 veces 4 kilopondios por 3 kilopondios por el coseno de A. Entonces resulta que así como está esto, tenemos un pequeño problema. Como dijeron los de Apolo 13, Houston, tenemos un problema. Y es que R no lo conocemos, o sea que R sería una variable. Esto de aquí lo puede conocer usted porque esto tiene un cuadrado, este también, este producto también. Pero entonces aquí A, ¿quién es? ¿Cuánto vale A? Ahí viene ese problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar geométricamente el valor de A. De la siguiente manera. Vamos a traer otra vez el triángulo para que veamos una cosa. Bien, entonces ya lo tenemos allí para que veamos lo siguiente. ¿Cuál es el ángulo que vamos a encontrar? Este ángulo de aquí. ¿Listo? Ese ángulo de allí es el que vamos a encontrar. Sí, acuérdense que aquí está. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Tenemos todo este ángulo de aquí que mide 60 grados. Sí, porque el problema nos dice que el ángulo que se forma entre los dos vectores es de 60 grados.
resulta que como esto es un paralelogramo, cuando yo tengo, por ejemplo, un par de paralelas que son cortadas por una transversal o una secante, entonces el ángulo que se forma aquí es igual al ángulo que se forma acá, porque hay una propiedad que me lo asegura que se llama alternos internos. Y este ángulo de aquí es exactamente igual a este de acá, ¿sí? Por la misma razón. Entonces resulta que aquí, cuando yo prolongo este lado acá, resulta que aquí hay un par de paralelas. Aquí hay un par de paralelas que están siendo intersectadas por una secante. Entonces, ¿qué significa eso? Que este ángulo que está aquí es exactamente igual a este ángulo de acá, y este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo este ángulo de acá va a ser exactamente igual a todo este ángulo de acá. O sea que si este ángulo, todo este ángulo de alfa de aquí mide 60 grados, este ángulo de acá, ¿cuánto mide? 60 grados. ¿Ya? Mide exactamente lo mismo. Miren la importancia de uno tener presente esos datos de geometría, porque si no, no puedo hacer ustedes el problema, porque yo voy a encontrar es el valor de este ángulo que está aquí. ¿Sí? Acuérdense que el problema me está pidiendo es cuánto vale teta, o sea, cuánto vale este ángulo, porque es el ángulo que forma la resultante con respecto a la horizontal X. Pero entonces, para poder desarrollar eso en lo que estamos resolviendo aquí, y vuelvo y lo muestro acá, necesitamos el valor de R, que es el valor de la resultante, pero también necesitamos el valor de este ángulo A para que cuando resolvamos todo eso me dé el valor de R. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de ese A, de ese valor A del ángulo A? Entonces ya sabemos que este ángulo de acá, por las propiedades que acabo de mencionar, estos dos ángulos que son opuestos tienen la misma medida. ¿Listo? Porque esto es un paralelogramo. Eso solamente se cumple en el caso de los paralelogramos. Resulta que hay una propiedad que me dice que en cualquier tipo de polígono de 4 lados que yo tenga, o sea, un cuadrilátero, ¿sí? Que puede ser un rectángulo, puede ser un rombo, puede ser un cuadrado, en fin, una figura que tenga 4 lados, dice la propiedad que la suma de todos los ángulos que están por dentro de ella equivalen a 360 grados. O sea, la suma de este ángulo de acá con este, con este y con este dan 360. O sea, el ángulo O más el ángulo B más el ángulo R más el ángulo A es igual a ¿cuánto? A 360 grados. Siempre va a ser así para cualquier figura de 4 lados o cuadrilátero. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué valores tengo. Yo necesito es este valor. ¿Listo? Necesitamos encontrar el valor de A. Vamos a ver qué tenemos. O. El valor de O, si lo tenemos, vale 60 grados. El valor de B. Este valor de B no lo tenemos, pero es igual exactamente al del lado de acá. Y el valor de R, que es igual a este opuesto, es de 60 también. Y el de A es el que vamos a encontrar. ¿Y cuánto da esa suma? 360 grados. Entonces vamos a sumar. 60 más 60 serían 120 grados. Más el valor de B, más el valor de A, eso es igual a 360 grados. ¿Listo? Entonces miren ustedes, como la propiedad me dice a mí que la suma de los 4 ángulos interiores a un cuadrilátero da 360 grados. Entonces ya tenemos que este de aquí mide 60, este de aquí mide 60. O sea que entre estos dos, ¿cuánto van? Van 120 grados.
¿Qué significa eso? Que entre la medida de estos dos tiene que estar el resto de la medida que me queda faltando a mí para completar los 360. ¿Sí ves? O sea que entre la suma de estos dos ángulos tiene que estar el resto de la medida. Si yo tengo aquí 120 grados y tengo que llegar a 360 grados, entonces ¿cuánto me queda faltando? Me quedan faltando 240 grados, porque 120 y 240 me da exactamente 360. O sea que estos dos ángulos que están aquí, 120 grados más este ángulo B y este ángulo A, o sea, estos dos que son opuestos, miren ustedes que por la misma regla que hicimos acá, estos dos ángulos que son opuestos dentro de este paralelogramo deben de tener exactamente la misma medida. Entonces, ¿qué pasa? Si entre los dos hay 240 grados, porque acuerden que entre estos dos hay 120, entonces si entre estos dos hay 120, entre estos dos tiene que haber ¿cuánto? 240 grados. ¿Para qué? Para que la suma de los cuatro me dé 360. O sea que si entre estos dos ángulos hay 120 grados y entre estos dos hay 240 grados, ¿qué significa eso? Que cada uno de ellos debe tener la mitad de este ángulo, de toda esta medida angular. O sea que 120 grados más ¿cuánto? Más 120 grados más 120 grados sería igual a 360. O sea, este pedazo que está aquí es el ángulo O, óigase bien, más el ángulo R. Y estos dos que están aquí, uno de estos sería B y el otro sería A, para que esta suma de 360. O sea que cada uno de estos ángulos que están aquí, o sea, este que está acá abajo, tiene que tener una medida de ¿cuánto? De 120 grados. Así es que ustedes tienen que analizar para poder determinar el valor de este ángulo. Con la suma de todos los ángulos interiores, que siempre va a dar 360, y el ángulo que yo les voy a dar exactamente aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí hay un problema, miren ustedes, que ustedes tienen que resolver. Miren ustedes, por ejemplo, aquí vean. Resulta que el ejercicio que ustedes tienen que resolver, que son estos tres, con base en este ejercicio que estoy resolviendo, es cuando alfa tiene un ángulo de 150 grados, cuando tiene un ángulo de 240 y cuando tiene un ángulo de 300. ¿Sí? O sea que no va a ser el ángulo que se forma aquí beta, que es de 60, sino de 150 grados, de 240 y de 300. O sea que este vector que va a formar con respecto a la horizontal, ¿en qué cuadrante va a quedar? De acuerdo a la medida de 150 grados, esto va a quedar en el segundo cuadrante. Este va a quedar en el tercer cuadrante y este va a quedar en el cuarto cuadrante. Y de esa misma forma, no importa dónde quede el lado terminal de esa medida angular, entonces tienen que buscar y trazar el polígono, o sea, un paralelogramo para poder determinar la resultante. Entonces, siguiendo con este cuento aquí, acuérdense que B y A son iguales, ¿sí? O sea que yo, ¿qué puedo decir? Ponle cuidado para que lo hagan matemáticamente. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos que el ángulo O, vamos a volverlo a repetir, más el ángulo B, más R, más A, para que ustedes lo hagan siempre así, es igual a 360. Siempre esto aquí va a ser igual a 360. El ángulo O, que es este que se forma aquí entre los dos vectores, va a ser de 60 grados. El B no lo conozco, ¿sí? El R, que es el que está en el otro lado, es igual a 60. Y el A no lo conozco, igual a 360. Pero resulta que como estos dos ángulos son iguales, entonces yo puedo reemplazar
a uno de ellos con el valor del otro. Como yo voy a encontrar aquí en el problema es el valor de este ángulo A, entonces vamos a convertir a B en A. O sea que nos va a quedar que 60 grados más A más 60 más otra vez A es igual a 360. Vuelvo y repito, he reemplazado a B por A porque resulta que estos dos ángulos son iguales. Acuérdense ustedes en el dibujo y mírenlo perfectamente. Resulta que la medida de A es exactamente igual a B. O sea que A es igual a B y B es igual a A. Como yo necesito encontrar el valor de A, entonces reemplacemos a este B por A para que nos quede una ecuación no en dos variables, sino en una sola. Porque si usted deja esto como ecuación así, aritméticamente resolverla queda muy complicado porque usted tiene dos variables, ¿sí? Donde usted pues supone que lógicamente hasta ahora ninguna de las dos son iguales. Pero como yo deduzco que las dos son iguales, entonces convierto esa ecuación en dos variables en una ecuación de una sola variable, donde la variable es ¿cuánto? Es A. Entonces resolvamos esto. Nos daría 60 y 60 serían 120 grados. Más A más A, 2 veces A cuadrado. Y esto es igual a 360. Entonces nos va a quedar que 2 veces A que es igual a 360 grados. Este que está sumando lo paso al otro lado a restar. Y nos va a quedar que 2 veces A es igual a 360 menos 240, menos 120 quedaría ¿cuánto? 240. ¿Listo? Pero como yo necesito el valor de A, entonces resulta que A que es igual a 240 grados y este que está multiplicando lo pasamos acá a dividir y 240 entre 2 ¿cuánto nos daría? 120 grados. O sea que la medida del ángulo A es de 120 grados. Sí, lo que habíamos ya deducido por acá, ¿no? Ya lo habíamos deducido. O sea que este ángulo de acá tiene una medida de 120 grados, que es lo que yo necesito. ¿Para qué cosa? Para este ángulo de acá. Entonces vamos a repetir toda esa historia que está allí. Entonces nos quedaría que R al cuadrado sería igual a, allí nos quedó de una vez para que hagamos esa operación, sería de una vez, serían 16 más 9, serían 16 kilopondios al cuadrado más 9 kilopondios al cuadrado menos, ojo, menos 2 por 4, 8 por 3, 24. Y kilopondios por kilopondios quedarían kilopondios al cuadrado. Menos 24 kilopondios al cuadrado por el coseno de A, que es ¿cuánto? 120 grados. Sí, acuerden que ya sabemos que el ángulo A tiene una medida de 120 grados. Entonces la vamos a reemplazar por esta A que está aquí. Ojo con esto. Repitan el video para que ustedes vean cómo van saliendo las cosas, porque esta es la parte más complicada de esto. ¿Sí? Cómo encontrar este ángulo. Listo. Entonces vamos a hacer operaciones. Entonces aquí nos va a quedar que R al cuadrado sería igual 16 más 9 serían 25 kilopondios al cuadrado. Acuérdense que chivos más chivos dan chivos, perros más perros dan perros y gatos más gatos dan gatos. Entonces si estamos sumando estas unidades al cuadrado, sumando, oígase bien, nos tiene que dar esto al cuadrado. Entonces, ojo, menos 24 kilopondios al cuadrado por el coseno de 120. Entonces vamos a utilizar la calculadora para ver a cuánto equivale el coseno. Vamos a aprender este negocio. Coseno
de 120 grados. Ojo, me da menos 0.5. O sea que esto es igual a 25 kilopondios al cuadrado. Menos por menos daría más, y 24 por 0.5 es como sacarle la mitad a esto, o sea 12 kilopondios al cuadrado. ¿Y esto a cuánto es igual? 25 y 12 serían 36 kilopondios al cuadrado, o sea que R al cuadrado es igual a 36 kilopondios al cuadrado. Pues que cuánto, perdón, 37. ¿Sí? 25 y 12 nos darían 37. Ahora, esto que yo hice acá, por favor, si no lo cree, pues háganlo en la calculadora y le va a quedar 24 multiplicado por 0.5. ¿Cuánto le da? Le da 12. ¿Sí ve? Y acá acuérdense, menos por menos daría más. Ojo con esta ley de signos, por Dios, mucho ojo. Y además acuérdense que 0.5 es la mitad de 1, decimalmente, ¿no? 0.5 es la mitad de 1. O sea que estoy multiplicando, estoy haciendo una multiplicación por la mitad de 1, que en este caso me da 2, por eso yo no utilicé la calculadora. Entonces 25 y 12 dan 37 kilopondios al cuadrado. O sea que esa resultante al cuadrado serían 37 kilopondios al cuadrado. Pero como esto es el valor de R, entonces resulta que R a qué es igual a la raíz cuadrada de 37 kilopondios al cuadrado. Recuerden que lo que hago es sacarle raíz cuadrada a los dos miembros de esa igualdad para poder encontrar el valor de R. Entonces en la calculadora, como esta raíz no es exacta, ¿sí? Si hubiera sido 36, la raíz cuadrada serían 6. Pero resulta que esto es 37 y 37 es un número primo. Entonces simplemente sería raíz cuadrada de 37, sería aproximadamente 6,08 kilopondios. ¿Sí? Rectifiquemos otra vez. Sería 6.08. 6.08 kilopondios. Y miren ustedes que es totalmente lógico. Miren ustedes, si yo comparo estos dos gráficos, este aquí me dio 5, ¿cierto? Cuando lo resolvimos, este me dio 5. Recuerden que por acá está. Sí, nos dio 5 kilopondios. Y ahora el valor de este nos da 6.08. Y claro, miren ustedes que en el dibujo uno ve perfectamente que la longitud de este vector resultante es un poco mayor a la de este. Lo que decíamos, en la medida que estos dos vectores se van cerrando y van disminuyendo el ángulo entre ellos, va haciendo que la diagonal de ese paralelogramo sea más larga. Pero en la medida en que este ángulo comienza a ser mayor, ¿sí? Va siendo mayor, entonces el valor de la resultante va siendo menor. O sea que son inversamente proporcionales. A medida que aumenta el ángulo, disminuye la resultante, y cuando disminuye el ángulo, aumenta la resultante. ¿Listo? Entonces, ese sería el valor de la resultante. Ahora, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Encontrar o determinar el valor de este ángulo que está aquí. O sea, el valor de ¿quién? De teta. ¿Listo? El valor de teta. Entonces vamos a encontrarlo. Vamos a borrarle alrededor todo ese tipo de cosas para que no nos vamos a confundir. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a encontrar el valor de teta.
O sea, el ángulo que se forma entre la resultante, acuérdense que esta resultante ya nos dio un valor de ¿cuánto? Nos dio un valor de 6,08 kilopondios. Este de aquí es de 3 kilopondios y este de acá abajo es de 4. Entonces con la ley del seno ya podemos encontrar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley del seno? Acuérdense otra vez, por favor, que ya lo hemos explicado. Bueno, vamos a ver de acuerdo al dibujo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que R, o sea, el valor de R es al seno de A, como el valor de este vector es al ángulo opuesto, que es teta, como el valor de este vector es al seno de este ángulo opuesto. O sea, escribiendo nos va a quedar de la siguiente manera. Empecemos por este de acá abajo, o sea, el de este vector de 4 kilopondios, o sea, este lado OA es al seno de R, óigase bien, o sea, vamos a escribirlo. Sería OA, el lado OA, es al seno de R, como, así se lee eso, cuando estamos hablando de proporciones lo leemos de esa manera, entonces decimos que el lado OA es al seno de R, como el lado AR, es al seno, resulta que AR es opuesto a este ángulo de aquí, o sea, al seno de teta, como, por último, el tercer lado, o sea, OR es al seno de A. Al seno de A. Entonces miren ustedes lo que tengo allí. Entonces, ¿qué se les recomienda? Simplemente hagan lo siguiente. Vuelvan y colocan las proporciones y empecemos a reemplazar como hicimos acá arriba. Acuérdense que aquí yo primero planteé la ley y luego sobre la ley empecé a reemplazar los valores que yo vi que yo ya tenía o conocía. Este no lo tengo, este OA lo tengo, este AR también, esto también, y ya encontramos el valor del ángulo A, o sea que todo ya lo tengo para poder encontrar el valor de R. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a ver cuánto vale OA. OA, ¿cuánto vale? Vale 4 kilopondios. Vale 4 kilopondios sobre el seno de R, o sea, este ángulo que está aquí. ¿Conozco el valor de este ángulo? No, el único valor que yo conozco es este ángulo de aquí que vale 120 grados. Este no, porque ese es el que voy a averiguar. Y este pues menos, tampoco lo conozco. O sea que no conozco a R. Entonces va a quedar indicado como el seno de R. Vámonos con el siguiente, AR. AR, ¿quién es? Este lado de este triángulo de acá, que mide ¿cuánto? 3 kilopondios. 3 kilopondios. Y el ángulo que se opone a este es este teta, o sea, el seno de teta. Y por último, OR, que es la resultante, o sea, este que acabamos de encontrar, que mide ¿cuánto? 608 sobre el seno de A. ...608 kilopondios sobre el seno de A. ¿Pero cuánto mide A? 120 grados.
¿sí? Acuérdense que ya lo encontramos, el valor de A, o sea, el valor de este ángulo que se opone a la resultante es de 120 grados. Mire usted. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo es esto que está aquí, voy a resaltarlo. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, esta igualdad, ¿sí? De estos cuatro términos que componen esta proporción, en una proporción de 4 términos como están aquí, tengo que conocer 3 para conocer el cuarto. Entonces, este lo conozco, este no lo conozco, este lo conozco y este tampoco. O sea que de 4 tengo 2 que conozco. Voy a resaltarlos de azul. Conozco este y conozco este, pero este no. Vamos a ponerle color rojo o un naranja para que. Listo. Naranja porque no lo conozco. Y este pues tampoco. Ahora, vamos a comparar ahora este con esta otra. ¿Estos 3 kilopondios los conozco? Sí. Los conocemos. ¿Teta lo conozco? No, eso es lo que voy a averiguar. ¿Esto lo conozco? Pues lógico. ¿Puedo sacar el seno de 120? También. O sea que, ¿qué significa eso? Que en esta proporción que está aquí, de 4 que la conforman, hay 3 que conozco y 1 que desconozco. O sea que puedo utilizar esa parte de ella para poder encontrar el valor de ese ángulo teta, que es el que me están preguntando. ¿Correcto? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una proporción, por ejemplo, A es a B, como C es a D, hay una propiedad que me dice que el producto de estos dos tiene que ser igual al producto de estos dos. Por ejemplo, supongamos que usted tiene la fracción 2 tercios y tiene la fracción 12/18. ¿Cómo sé yo que estas dos fracciones son iguales o más bien equivalentes, que es la palabra correcta? Realizando un producto cruzado entre estos y estos. Entonces nos quedaría que 2 por 18 tiene que ser igual a 3 por 12. 2 por 18 son 36 y 3 por 12 da 36. Como 36 es igual a 36, significa que estas dos fracciones son equivalentes. ¿Sí? Mire usted, tienen números distintos, pero representan exactamente lo mismo que 2 tercios. O sea que si yo en un pastel yo me voy a comer 12/18, es lo mismo que yo me coma de un pastel 2 tercios. Aquí, por ejemplo, divido el pastel en 18 partes y me como 12, mientras que en este lo divido en 3 y me como 2. O sea, más o menos un pastel así. ¿Sí? Me como esta parte de aquí, me como esta parte de aquí y queda esta de acá. Entonces es más fácil quizás partir un pastel en tercios que ponerme a partirlo yo en 18 pedazos. ¿Sí? Que sería cogerlo a la mitad. ¿Sí? Luego la mitad, por ejemplo, la podemos partir, por ejemplo, que sean 9 pedazos acá abajo. Imagínense, dividirlo en 9 pedazos acá abajo y otros 9 allá arriba. ¿Sí? Para luego coger 12 pedazos de todos los 18 que hay y al final darme cuenta que me vuelve a sobrar exactamente todo este mismo pedazo que me sobró exactamente aquí. ¿Sí? Entonces por eso es más fácil uno representar esa fracción de 12/18 como la fracción de 2 tercios. Entonces aquí está ocurriendo exactamente lo mismo.
¿Cómo sé yo que A sobre B es igual a C sobre D? O que A es a B como C es a D. Lo que tenemos aquí. Realizando ¿qué? Un producto cruzado. Si yo demuestro que A por D es igual a B por D, entonces se cumple la igualdad entre estas dos fracciones. ¿Sí? O sea, esa proporción es correcta. Entonces aquí sería lo mismo. ¿Sí? Sería el producto de estos igual al producto de estos. O sea que sería 3 kilopondios multiplicado por el seno de 120 grados es igual al producto de seno de teta multiplicado por 6,08 kilopondios. ¿Sí? Producto de extremos igual al producto de los medios. Así se maneja eso. Producto de extremos igual al producto de los medios. Estos son los extremos y estos son los medios. Porque resulta que esto proviene de algo que más adelante de pronto alcancemos a ver. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a resolver esto. ¿Qué es lo que yo necesito averiguar? El ángulo teta. Necesito averiguar el ángulo de teta. Y está en el segundo miembro de esta igualdad. Entonces vamos a traernos lo que le está estorbando al seno de teta. Resulta que ¿qué es lo que le está estorbando al seno de teta? Este factor. Ojo, un factor porque este seno de teta está multiplicando a 6,08 kilopondios. ¿Sí? Entonces como lo está multiplicando, yo lo puedo pasar al otro lado a hacer lo contrario que estaba haciendo aquí. O sea, si él está multiplicando, lo paso al otro lado ¿a qué? A dividir. Entonces me va a quedar 3 kilopondios multiplicado por el seno de 120. Y este que está multiplicando lo traigo aquí a dividir, que serían 6,08 kilopondios. Igual a ¿qué? Al seno de teta, donde teta es lo que tengo que averiguar. Es el ángulo que forma la resultante con respecto a la horizontal. Entonces miren ustedes, estos kilopondios con estos kilopondios se pueden cancelar. Entonces nos va a quedar 3 multiplicado por el seno de 120. Entonces sería seno de 120, nos daría 0.86603 más o menos. ¿Sí? Dándole toda esta aproximación decimal. 0.866 0.25. ¿Listo? Sobre 6,08. Pero es que los kilopondios ya se fueron. Esto es igual al seno de teta. Entonces, realizando el producto, nos quedaría este valor multiplicado por 3. Error de sintaxis. Sería 3 multiplicado por 0.86602.5. Esto nos daría 2.5980. $2.5980 75 dividido entre 6,08. O sea, esto es igual al seno de teta. Entonces hagamos la división. Sería dividido entre 6,08.
2.598.075 dividido entre 6.08. Esto daría 0.42731 igual al seno de teta. Entonces, acuérdense, si A es igual a B, entonces B es igual a A. O sea, ¿qué significa eso? Que si este valor es igual al seno de teta, entonces el seno de teta es igual a esto. O sea que yo puedo decir que el seno de teta es igual a 0,42731. Entonces, para determinar el valor de teta, entonces teta es igual al arco seno, la inversa del seno, arco seno de 0,42731. Entonces, el valor de teta es igual, la calculadora científica otra vez, borramos todo esto y sería shift sen de 0.42731. O sea que esto nos daría un valor de que teta es igual a 25,29 grados. Y para expresarlo con minuto y segundo, entonces las comillitas aquí nos daría que teta es igual a 25 grados con 17 minutos y 49,08 segundos. Ese sería el ángulo que se forma aquí, o sea, este ángulo teta, ¿sí? Que es el ángulo que se forma entre la resultante y la horizontal. Sería una medida angular de aproximadamente 25 grados con 17 minutos. ¿Sí? Entonces miren ustedes que para resolver un problema de estos, prácticamente más de una hora más o menos. Miren todo lo que tiene trigonometría, tiene geometría, tiene que tener unos ciertos conocimientos de ciertas propiedades o teoremas de geometría, tiene que saber manejar proporciones. Mire todo en un insignificante problema de física, todas las cosas que usted debe saber manejar. Así la gente diga que los vectores son un tema sumamente superfluo. Lo del tema de vectores trae implícitamente el manejo de muchas cosas dentro de la matemática, como es, vuelvo y repito, el caso de manejar enteros, manejar decimales, manejar fracciones, manejar proporciones, manejar geometría, manejar trigonometría. Mire todo lo que se necesita para resolver un problema de estos. Entonces, si nos vamos al problema original, mire usted que nos dio entonces aquí en el problema da 6.1 kilopondios, que es el valor de la resultante, pero para nosotros nos da 6.08 porque aquí se hizo una aproximación, y el ángulo 25.2 grados, nosotros nos dio 25.17 grados si no estoy mal, que es la medida que corresponde a este ángulo que está aquí, ¿sí? Que nosotros le llamamos el ángulo teta, ¿sí? Usted le puede llamar a alfa, beta, teta, pero el nombre que usted le quiera dar en letras del alfabeto griego. ¿Listo? Entonces, de esa manera, muchachos, queda resuelto este ejercicio. Y entonces vamos a dejar hasta allí este tutorial
de este solo ejercicio para que ustedes se concentren bien en cómo se realizó este ejercicio. ¿Sí? Que miren ustedes lo largo que es, y ya con base en eso, por favor, entonces ustedes van a realizar vamos a hacer una cosa, me realizan cualquiera de estos tres. ¿Listo? Realizan cualquiera de estos tres. Pero sí necesito es que ustedes me hagan el dibujo de los tres. Me hacen el dibujo de los tres, pero escogen para hacer uno de los tres. ¿Listo? O sea que el dibujo de ustedes les tiene que quedar de esta manera. Entonces, ¿qué significa eso? Que si en el caso del primero, por ejemplo, es un ángulo de 150, 240 y 300, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el sistema de coordenadas cartesianas, acá abajo quedaría el de 4 kilopondios siempre, ¿correcto? Porque el de acá abajo es de los 4 kilopondios. ¿Listo? Y el ángulo que va a formar ahora aquí no es de 60 grados, sino que es un ángulo de 150 grados. Entonces hay que medir 150 grados con el transportador, y ese ángulo está entre 90 y 180, póngale por aquí. O sea que este ángulo de aquí es de 150 grados. Entonces, ¿usted qué va a hacer? El paralelogramo aquí, y traza aquí la diagonal. Entonces, esta diagonal aquí es R, este de aquí es el de los 3 kilopondios, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es encontrar el valor de este vector R, que es el resultante. Miren lo que yo les decía, en la medida en que el ángulo va siendo mayor, se va recogiendo el vector resultante, va siendo más corto. Ustedes van a encontrar el valor de R y este ángulo alfa aquí, que es el ángulo que forma la resultante con respecto a la horizontal, o sea, X. Entonces van a jugar con este triángulo que se forma aquí. O sea, este lado de aquí va a ser el de los 3 kilopondios, este de aquí es de 4 y este es el que van a encontrar con R. Entonces, con el teorema, la ley del coseno, encuentran a R, y con la ley del seno encuentran a alfa. El otro, por ejemplo, el otro sería el de acá abajo, es de los 4 kilopondios otra vez, pero el ángulo que se forma es de 240 grados. O sea, un ángulo de 240 está entre 180 y 270, póngale por aquí. O sea, todo este ángulo hasta aquí es de 240 grados. Entonces usted dirá, bueno, entonces ¿cómo forma un paralelogramo allí? ¿Cómo lo va a formar por acá afuera si está el ángulo? No, lo tiene que formar es por acá. O sea que la resultante va a ser aquí, ¿sí? Y el ángulo que va a encontrar entre la resultante y la horizontal va a ser este ángulo de aquí. Entonces, ya con la medida de este ángulo de acá, usted puede determinar cuánto puede empezar a dar el valor de los otros ángulos que están acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, si este ángulo de acá mide 240 grados, este que está acá, para completar la circunferencia, ¿cuánto tiene? 120. Y este ángulo que está acá es igual a este de acá, o sea que esos dos miden 120. ¿Ya? Entonces, ya con base en eso, usted puede ir jugando para ir determinando cuánto es el valor de todo esto. Por ejemplo, si estos dos tienen 120 y 120, ¿cuánto nos da? 240 grados. Pero yo sé que la suma de los cuatro, ¿cuánto me da? 360. O sea que si estos dos dan 240 y estos dos de acá, ¿cuánto miden? Sería coger a 360, que es la suma de los cuatro, y quitarle estos 240.
120. O sea que ¿cuánto mide cada ángulo de estos? 60 grados, vean. Entonces ya con eso puede determinar el valor del ángulo alfa que está aquí con la ley del seno. Y por último, el que tiene 300 grados. Es la misma cosa, miren. El vector de aquí es el de los 4 kilopondios. Y ahora resulta que el vector segundo, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí. Este vector de aquí es el de los 4 kilopondios. Y el otro tiene una medida, el otro está con una medida angular de 300 grados. O sea que está entre 270 y 360, póngale por aquí. O sea que desde aquí hasta aquí hay 300 grados. ¿Cómo encuentro la resultante de esto? Pues completo aquí el paralelogramo, trazo la diagonal, y esta diagonal es R. Este vector de aquí es el de los 3 kilopondios, o sea este de acá también, que es igual. Y este ángulo de aquí, ahora vamos a ver cuánto mide. Resulta que este ángulo, si este ángulo de acá hasta acá mide 300 grados, ¿cuánto mide este pedazo para poder completar la circunferencia? Si aquí tengo 300, me faltarían ¿cuánto? 60. O sea que si este ángulo mide 60, este de aquí también ¿cuánto mide? 60. O sea que entre los dos ¿cuánto hay? 120 grados. Y resulta que entre este y este tiene que estar lo que le falta para completar ¿cuánto? 360. Entonces serían 0, 4 y 2. O sea que entre este ángulo y este ángulo hay 240 grados. O sea que ¿cuánto mide este? 120 y este mide 120. Entonces ya usted con eso puede determinar la medida del ángulo alfa, la medida de este vector R con la ley del coseno, y la medida de este ángulo entre la horizontal X y el vector R, que va a ser este ángulo alfa. Ya con todos los valores que acabo de encontrar con la ley del seno puede encontrar el valor de ese ángulo alfa. Entonces, para que ustedes no tengan tanto trabajo, escojan cualquiera de estos tres. Mire que ahí ya les hice un borrador de cómo quedaría más o menos el dibujo, y me pasan apenas uno de estos. ¿Listo? Entonces en la próxima muchachos, vamos a realizar este ejercicio. Ya lo pueden hacer ustedes. Acuérdense que este ejercicio ya hicimos uno parecido. Acuérdense de esto. Sí, que era un ejercicio parecido. Miren ustedes, acuérdense del barco que viajaba hacia el norte, luego hacia el noreste, luego hacia el este, y luego el vector resultante desde el lugar donde salió hasta donde terminó. Entonces con el transportador ustedes a escala construyen esos tres vectores que hayan allí, y el ángulo miden en la resultante, y en la escala miden, porque ahí no hay que hacer prácticamente ninguna operación matemática, solamente es medir, y con el transportador determinar la medida. Entonces aquí con este problema ustedes van a hacer lo mismo. ¿Sí? Van a hacer lo mismo. Miren que es un problema muy parecido. Son, aplicando el método del polígono, encontrar la resultante de los siguientes desplazamientos utilizando, óigase bien, nada más regla y transportador. 200 kilómetros a 40 grados. Ustedes van a medir 40 grados y ahí trazan en escala los 200 kilómetros. Luego 800 a 160 grados. O sea, como va por acá, ¿no? Porque queda entre 90 y 180. Y luego 400 kilómetros a 30 grados. Entonces, otra vez para allá. Te va a quedar como una Z eso, ¿no? Entonces luego de allí trazan la diagonal o la resultante, perdón, que una desde donde empezó el movimiento hasta donde terminó, y con la regla a escala determinan el valor de ese vector resultante
y cuál es el ángulo que forma ese vector resultante con respecto a la horizontal. Entonces el transportador les da la medida. Entonces mire que aquí nada más es regla y transportador. Entonces en la próxima clase, muchachos, voy a resolver este ejercicio, que de esto no hemos todavía hecho nada, que es el que tiene que ver la suma de vectores utilizando componentes, ¿sí? Acuérdense que está el método del polígono, el método del paralelogramo y el método de la descomposición por componentes rectangulares. Entonces ese es el que vamos a hacer la próxima clase, y ya con eso prácticamente estaríamos terminando para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de problema, y ya con este otro, que también son relativamente sencillos, muy interesantes por la parte geométrica que tiene. Miren ustedes todo esto para que ustedes vean cómo se resuelve un problema de esto. Entonces esto se lo voy a hacer yo. ¿Listo? Entonces así quedamos, muchachos. Repasen bien este ejercicio, que este ejercicio tiene de todo. Entonces estamos hablando.